La Iglesia Cristiana Pentecostés Remanente Escogido presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida, un programa dedicado a defender la sana doctrina, presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. En esta hora saludamos a los pastores de la región 20 de Izabal. Somos los esposos Jiménez Recinos y queremos alabar al Señor con esta alabanza que se titula No te dé temor. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por
del Señor. Amén. Trabajando mientras el día dura. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté, y haz que arribe sin temor, no feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo, la luz que alumbra tu camino.
A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Abra su Biblia allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, aleluya, gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a tener la lectura en el versículo número 29 al 39. ¿Ya lo tienen? Leemos para la gloria del Padre y bendición de nuestra vida. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Tome su lugar en esta hora, gloria al Señor. Vamos a meditar en el tema conscientes del por qué seguimos a Cristo. Gloria al Señor. La palabra consciente, hermano, se define como una persona que tiene conocimiento de algo o se da cuenta de ello. Dice especialmente los propios actos y sus consecuencias. Gloria al Señor. También se define como alguien que tiene conciencia o facultad de reconocer la realidad. Obviamente la palabra seguir se define como ir en busca de alguien o algo, dirigirse, caminar hacia él o ello. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor.
hermano, el ser humano, podríamos decir por el entorno que lo envuelve, el ser humano tiende a ser inconsciente de lo que muchas veces hace, de lo que muchas veces realiza. Gloria al Señor. Cuando hablamos de ser conscientes, hablamos de pensar, hablamos de planificar, hablamos, hermano, de dedicar tiempo a analizar las cosas, gloria al Señor, y que porque requiere tiempo, entonces muchas veces, hermano, el ser humano no es capaz de poder, hermano, esforzarse en obtener la información que necesita para saber si la decisión que va a tomar es correcta o no le va a traer ningún beneficio. Hablemos de esta manera espiritual para su vida. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Se dice que los seres humanos, hermanos, regularmente el ser humano toma las decisiones solamente por impulso nada más. El ser humano toma decisiones en gran parte o la mayoría de los seres humanos guiados únicamente por un aspecto emocional, hermano, que envuelve la vida del hombre. Por ejemplo, puede ser un miedo, hermano. Hay gente que tiene temor, tiene miedo y entonces opta por tomar decisiones que al final para la persona es lo más fácil, pero no fue lo mejor. Gloria al Señor. Otros por su ego, hermano, por el orgullo, toman decisiones que al final de cuentas los hacen girar en un mismo círculo de engaño, de mentira, pero es precisamente porque, hermano, el ser humano se mueve, gloria al Señor, como se mueven las demás personas, como él ve en su entorno, gloria al Señor. Se dice que los seres humanos, hermano, el ser humano tiende a pensar, a sentir, a decidirse, hermano, casi por la influencia de otras personas. Es decir, que casi la mayoría de decisiones que tiene el ser humano es porque fue influenciado. Él no se sentó a meditar, no se puso a analizar, no se puso a pensar. Lo que primero vio en alguien, como vio, está todo bien, tomó esa decisión él, pues yo la tomo también. Pero usted no sabe cómo le fue a esa persona. Usted no sabe cómo le va a ir a esa persona. Usted no sabe el resultado final de esa persona. Usted no sabe si esa persona por dentro está deshecha. Entonces se dice que la mayoría de decisiones que hace el ser humano no es por decisiones propias, que las analizó, que las propuso, las evaluó, que las escudriñó, sino que la mayoría de las decisiones son precisamente porque otros influenciaron en él. Y esto es así. Amén. Esto es así. Especialmente cuando nosotros andamos sin Cristo. ¿Cuántos no formaron nuestro carácter, hermano? Un carácter que no se nos enseñó en casa. En casa no nos enseñaron lo que nos influenciaron afuera. Entonces, y esas decisiones son las que muchos de nosotros decidimos tomar, y eso nos llevó al fracaso espiritual, moral. Eso nos llevó a la ruina, eso nos llevó al lodo, al pozo de la desesperación. Pero bendito sea Dios, hermano, que de ahí nos sacó el Señor en su grande bondad y misericordia.
Mucha gente decide cómo vestirse porque es parte de la vida de otras personas. La forma de hablar, hermano. Y muchas decisiones, gloria al Señor, donde la persona en sí no es consciente de su realidad, sino que otros están influenciando en su vida. Poder en la sangre de Cristo. El problema es, hermano, que casi en todo lo que el ser humano decide, hermano, la mayoría de esas decisiones no se analizan si van de acuerdo a la voluntad de Dios, si están alineadas al propósito de Dios. Si lo pudiéramos resumir, estamos casi siempre, el ser humano está como complaciendo a otros o complaciéndose aparentemente su propio ego, alimentando su propio orgullo. Santo es el Señor. Cristo vive para siempre. Entonces, hermano, cuando hablamos de ser conscientes, nosotros, hermano, nos lleva este tema a que tenemos que reflexionar. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que pensamos. Amén. Nuestros pensamientos, hermano, tienen que estar procesados, tienen que estar evaluados, tienen que estar cimentados, hermano, para tomar decisiones. Tenemos que mantener nuestra manera de pensar, hermano, de una forma que le agrade a Dios. Alabado sea el Señor. Muy poco las personas se sientan o se detienen a meditar, por ejemplo, si lo que voy a hacer o lo que voy a determinar hacer me va a beneficiar. Si lo hablamos estamos hablando especialmente desde el punto de vista espiritual. ¿Me va a beneficiar esto? ¿Me está beneficiando esto en mi vida espiritual? ¿Esto me está ayudando en mi vida espiritual? Mire que hay cosas en la vida secular que nosotros podemos tomar y decidir que no, aparentemente no son malas, como una carrera, como un proyecto de vida, que no es un pecado, no es malo. Pero cuando tomamos las decisiones precipitadamente, sin poner al Señor, hermano, sin analizar que hermano, los puntos, hermano, que yo debo, en donde yo debo de detenerme, las áreas que debo de evitar, gloria al Señor. Pero, hermano, entonces cuando analizamos eso, entonces llevamos una vida agradable delante de Dios. Somos conscientes de verdad de lo que hacemos. Usted ve que hay personas, hermano, que usted los ve en una congregación allá en cuando asisten a una iglesia y luego se van los días y llegan, vuelven a regresar a la iglesia y como si nada. Más secos, hermano, que una zarza en el desierto. Sí, pero se dejaron llevar, hermano, por la emoción. Se dejaron llevar, alguien los influenció, alguien les dijo: aproveche, esta es su oferta, aproveche, esto es lo que le estaba pidiendo a Dios, aproveche. Sí, pero hay que tener cuidado. No todo es de Dios, no todo es que Dios es el que se lo esté dando. Usted analiza.
Usted y yo tenemos que analizar y poner las reglas que le agradan a Dios, poner las reglas que le agradan al Señor. Alabado sea Dios. ¿Sabe qué dijo el salmista? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Es decir, yo quiero eso, Señor, y yo me lo propongo, yo lo voy a buscar, gloria al Señor. Yo sé que va a venir muchas cosas que me tratarán de impedir, pero yo voy a buscar, yo voy a pelear por estar de pie siempre, por estar buscando la presencia de Dios, por estar en tu casa, porque allí hay vida, porque allí hay bendición, porque allí hay palabra de vida. Alabado sea el Señor. Eso es tener conciencia. Gloria al Señor. De mis pensamientos. Y de velar que todo lo que yo voy a hacer, debo de analizar si eso tiene un buen resultado para mi vida. Amén. De todo lo que hacemos o lo que vamos a realizar, que de hecho muchas personas que nos ven y que quizás usted esté aquí, haya tomado ya una decisión, esté en algo que lo está absorbiendo, esté en algo que espiritualmente no le está favoreciendo, esté en algo que le ha robado el gozo, que le ha robado la paz, que le ha robado la alegría, que le ha robado la vida, que lo está absorbiendo, lo está matando espiritualmente. Pero aún así debemos de concientizarnos, de analizar, gloria al Señor, que si hay que movilizar ese obstáculo, hay que hacerlo en el nombre de Jesús, pero yo debo de estar consciente de lo que hago. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Cristo vive, aleluya. Entonces, hermano, gloria al Señor. Nosotros, cuando hablamos en el tema, conscientes del por qué seguimos a Cristo, gloria al Señor, me llama la atención porque esto habla o nos lleva, hermano, a una vida no superficial dentro del camino del Señor. Y para esto hay muchos pasajes de la Biblia. Entre ellos los que hemos estado viendo. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Juan el Bautista, hermano, que este hombre fue un escogido por Dios, apartado por Dios para un propósito, gloria al Señor, que era preparar al pueblo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan estaba consciente, hermano, de su llamado. ¿Me entiende? Él sabía que Dios lo había llamado. Él sabía que había un propósito para él. Gloria al Señor. Todo creyente, nacido de nuevo, toda persona que un día doblamos nuestras rodillas, hermano, en la tierra o en el piso o en el monte, no sé, reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
Estamos conscientes que Dios tiene un propósito para nosotros. Estamos conscientes que después que Él nos limpió, nos perdonó, nos libertó, que Él rompió las cadenas, Él nos llamó para algo importante. Él nos llamó para algo especial, gloria al Señor. Y es para servirle a Él. Porque la Biblia habla que antes le servíamos al diablo. Antes, hermano, vivíamos como queríamos, íbamos para donde queríamos, pero ahora vamos donde Cristo quiere. Antes íbamos para donde el diablo quería, pero ahora nuestro dueño es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Él estaba consciente de su llamado. Amén. Su llamado consistía en la predicación y el bautismo de arrepentimiento. Gloria al Señor. Este hombre predicaba ese mensaje de arrepentimiento. Era un hombre dedicado a Dios. Era un hombre, hermano, que fue consagrado a Dios desde pequeño. Y él entendió ese mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Él estaba consciente de esas cosas. Por eso es que la Biblia habla, hermano, que mientras Él enseñaba a la gente, mientras Él instruía a la gente, mientras Él le predicaba a las personas el mensaje de arrepentimiento, gloria a Dios, que la gente se arrepintiera. Él les decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, viene alguien mayor detrás de mí, viene alguien grande detrás de mí, viene, gloria al Señor, el Salvador detrás de mí. Él viene. Y ese mensaje, hermano, después que la gente durante muchos años o siglos no escuchaba palabra como esa, despertó un hambre espiritual. La gente comenzó a decir: esa palabra me llena, esa palabra me hace ver algo diferente, me hace tener una expectativa diferente. Y dice que todos salían al desierto a escuchar a Juan y aquel mensaje. Pero Juan venía anunciando. Mientras él predicaba, él decía: viene uno detrás de mí. Viene uno que es mayor que yo. Miren las cosas que tenía claras Juan el Bautista. Juan decía, gloria al Señor, cuando le preguntaban: ¿y tú quién eres? Dinos quién eres. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú algún profeta? Él tenía claro quién era él. Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor. Alabado sea Dios. Y él decía: pero detrás de mí viene alguien que es mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Yo no soy digno. Alabado sea el Señor. Note que Juan comienza a hablar y a predicar, y él dice: he aquí el Cordero de Dios. El versículo 29, Juan vio a Jesús. Él lo reconoció. Y él dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note esto. Él lo reconoció. Allá venía el Señor, hermano, caminando sobre la orilla del Jordán, y él lo reconoció. Él dijo: él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
Gloria al Señor. Pero también Juan da testimonio hablando sobre las señales que le dieron a Juan para reconocer a Jesús. A Juan le fue dicho que la persona que él viera descender el Espíritu sobre esa persona, él era el Hijo de Dios. Y Juan dice, esto se confirmó en Jesús. Él es el Hijo de Dios, gloria al Señor. Y esto, hermano, producía preguntas en la vida de los discípulos de Juan, porque Juan tenía discípulos, tenía, hermano, gente que lo seguía también, pero Juan comenzó a enseñarle a sus discípulos. Sin duda, cuando él hablaba estas palabras, hermano, generaba preguntas, y Juan les enseñaba que pronto el Cristo, hermano, el Hijo de Dios, se iba a manifestar, que Él era al que tenían que seguir, que Él era al que tenían que servir, que era Él al que tenían que dedicarle sus vidas. Es un dato bastante sobresaliente de este hombre, hermano, que aunque tuvo multitudes, a este hombre llegaban multitudes a escucharle, y él realizó, hermano, una predicación masiva. La gente conoció a Juan el Bautista y hasta le tenían respeto, hermano, los gobernantes en ese entonces. Le tenían respeto porque las multitudes estaban, muchas de ellas, hermano, del lado de él, siguiendo a este hombre por el mensaje. Sin embargo, este hombre jamás se atribuyó la gloria para él. Jamás se atribuyó, hermano, grandezas. Él no se atribuyó para él la gloria. Él no se atribuyó nada, hermano. La sencillez de este hombre siempre quedará marcado en la historia como un hombre fiel, como un hombre dedicado a Dios, como un hombre del cual Jesús también dio testimonio y dijo: dentro de los que han nacido no ha habido otro como Juan en la tierra. Pero el que sea humilde, el que sea pequeño, puede ser más grande que Juan en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Esto es lo maravilloso, y Juan es representativo de todos los predicadores de Dios. Juan representa al predicador de Dios, que él no se atribuye para sí la gloria. Que todo predicador debe guiar a la gente a Dios, a servir a Cristo, a seguir a Cristo, a amar a Cristo, a vivir para Cristo. Alabado sea el Señor. Y por eso Él les enseñaba: viene alguien al cual ustedes deben de seguir. Gloria al Señor. Y me llama la atención cómo el versículo 35 dice aquí: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Es muy interesante,
Porque es como que Juan les dijera: Él es el Cordero de Dios. Tal vez pensando de una forma humana, como que Juan les dijera: ya, sálganse, quítense ya no me esté siguiendo a mí. Ya yo les hablé que Él es, que a Él es al que usted debe de seguir, que a Él es al que usted debe de imitar, que a Él es al que usted debe servir. Ahí estaba con los discípulos, 2 de ellos, y mirando a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Gloria al Señor. Y me llama la atención el versículo 37, dice: le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Gloria al Señor. Podemos ver que hasta ahí casi todo iba normal, todo iba bien. Bueno, los discípulos hasta cierto punto dijeron: ya no vamos a estar con Juan, porque estas indirectas ya son muy directas. Y entonces siguieron a Jesús. Gloria al Señor. Y hasta ahí todo va bien. Pero el versículo 38 dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Qué tremendo. Les hace esta pregunta: ¿qué buscan? Gloria al Señor. ¿Qué quiere? Y hermano, no es que el Señor no supiera lo que estaba pasando en el sentido natural de ver las cosas. Él sabía. Pero cuando el Señor hace esta pregunta, es para despertar en ellos la conciencia, la realidad. Es como el ejemplo que nos da la Biblia también, hermano, aquí mismo en Juan del capítulo 21 del 14 en adelante. Es un pasaje conocido, pero la Biblia habla que el Señor ya se había manifestado a los discípulos en ocasiones anteriores. Gloria al Señor. Y dice la Escritura que esta era ya que la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Es decir, después de haber resucitado, el Señor se manifestó a ellos para que ellos entendieran, para que ellos, hermano, pudieran darse cuenta que las Escrituras se cumplen, que lo que Dios dice así va a ser. Gloria al Señor, que Él no miente, que Él es poderoso, aleluya, para hacer cumplir sus promesas. Y ya era la tercera vez que se manifestaba a ellos. Gloria al Señor. Dios muchas veces se manifiesta en nuestras vidas. Él se manifiesta, hermano,
Él viene a manifestarse a nosotros, hermano, a través de su Espíritu Santo. Él se glorifica, Él se hace notar, se hace sentir en nuestra vida. De alguna o de otra forma, en algún momento hemos dicho: Dios está conmigo, Dios me ha librado, Dios me ayudó, Dios me socorrió. Ahí estuvo el Señor. No hubo nadie más que la mano de Dios allí ayudando. De alguna manera Dios se ha manifestado en alguna decisión, determinación que usted iba a tomar, pero hubo una intervención poderosa de Dios que lo hizo cambiar el rumbo. Y cuando usted vio allá donde iba a caminar un barranco, hermano, usted dice: gloria a Dios, porque no me entregó por presa a mi enemigo. Dios me libró de las garras del diablo. Por eso es bueno ser obediente a la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Él se manifestó otra vez. Y dice: después de haber resucitado de los muertos. Y conocemos estos versículos, hermano. El versículo 15, la Biblia habla que el Señor le hace a Pedro, hermano, una pregunta. El Señor le dice a Pedro, hermano, gloria al Señor, si lo amaba. Alabado sea el Señor. Él le pregunta, gloria al Señor, 3 veces si lo amaba. Si usted se da cuenta, en la primera vez Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Pero él vuelve a preguntar una segunda vez y Pedro le vuelve a decir: sí, Señor, yo te amo. Gloria al Señor. Pero le vuelve a preguntar una tercera vez. Esto quiere decir que el Señor le vuelve a preguntar, no porque Pedro no le haya respondido la primera vez, ni porque el Señor no le haya escuchado bien. Gloria al Señor. Él le vuelve a preguntar una tercera vez, hermano. Y la razón es porque muchas veces el ser humano habla solo por hablar. El ser humano tiende únicamente muchas veces a vivir de las apariencias. Vive de la apariencia. Usted ve cuánta gente allá afuera no hace mención del nombre del Señor. Cuánta gente quizás en el barrio donde usted vive dicen que son cristianos. Cuánta gente en el trabajo dicen que son cristianos, pero se comportan como impíos, como mundanos, como gente corrompida que no ha conocido a Dios, porque hablan igual que ellos, viven igual que ellos, son tramposos y ladrones igual que ellos, pero van a una iglesia y levantan sus manos y a veces hasta pareciera que tienen más fe que el cristiano que va a una iglesia de sana doctrina. Sí, porque ven al cristiano todo caído así. Y mucha de esa gente dice: venga, hombre, oremos. Dios, así menos positivos. Pecadores positivos. Positivamente se van a condenar. Hay gente así. Tienen más ánimo que muchos que están en la línea recta. Poder en la sangre de Cristo.
¿Cuántos están alegres en esta tarde? Gloria al Señor, aleluya. Qué bueno es el Señor. Entonces, hermano, porque el hombre está acostumbrado a vivir una vida de apariencia, a hablar solo por hablar, a aparentar algo que no es cierto. Hay gente que aparenta libertad, pero no es libre. Amén. No es libre. Se dejan llevar solamente por el impulso de los demás que levantan la mano en una congregación. Ellos la levantan. Entre dormidos y despiertos, pero la levantan. No, si usted es libre, levántela, sin que le estén diciendo a cada rato, hermano, levante sus manos y alabe a Dios, sin que le estén diciendo así, hermano. Usted abra su boca, usted confiese su libertad, usted manténgase libre para el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces mucha gente vive de apariencia. Y viven de apariencia porque para ellos es un beneficio. Es como la comida rápida. Hay gente que prefiere la comida rápida porque dice, es que no tengo tiempo para preparar algo. Y así se les va el mes solo a comida rápida, solo comida chatarra. No es quien prepare un caldito de frijolitos naturales. Gloria al Señor. Va de pollo, pues, de gallina. Lo ofendo, ¿no? A mí me gustan los frijolitos, hermano, y con mucha honra lo digo. Gloria al Señor. Alabado sea Dios, alabe a Dios en esta hora. Yo sé que a usted le gusta también. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Pero mucha gente es así porque le gusta lo fácil. Es mucha gente que muchas veces se hace la víctima. La persona muchas veces que no concientiza espiritualmente se hace la víctima. Es que yo tomo esta decisión por esto y excusa todas sus acciones malas y perversas en su debilidad, en su deficiencia, en su falta de esfuerzo. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando el Señor le dice a Pedro estas 3 veces, es porque Él conoce el corazón que es engañoso. Es engañoso y es perverso. El corazón, hoy usted está saltando de alegría y el corazón salta también, pero está planificando. Mañana está alegre, pero el martes no lo dejo ir al culto. Sí, un ejemplo, pues, no se ponga a hacer. Está alegre, pero hoy vino alegre. Poder en Cristo.
Pero es porque la gente, hermano, no tiene el deseo, la intención de esforzarse en obedecer las demandas de la palabra de Dios. Le invitamos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana Pentecostés Remanente Escogido presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, hágalo a la siguiente dirección: 20 calle entre 10 y 11 avenida en Puerto Barrios, Izabal. Nuestros horarios y días de culto son martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 4 de la tarde. Para mayor información llame al 57 22 90 96, 57 22 90 96. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Lo esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.